Hola, hola mis amigas y amigos. Hoy les voy a hablar del diente infectado o infección dental y voy a dividir el video en 4 puntos. Vamos a hablar de por qué se produce, de cuáles son los síntomas que podrías sentir o los signos que podrías identificar. Vamos a hablar también de qué tan grave se puede volver y por último vamos a hablar de cómo se le puede dar tratamiento. Soy el doctor Alex Martínez y si aún no estás suscrito al canal te invito a que te suscribas y actives la campanita para estar alerta cuando suba nuevos videos. Vamos con el video. Vamos a empezar hablando de por qué se produce una infección dental, qué es lo que la ocasiona. Y quiero explicarte que aunque hay muchas causas probables para que un diente llegue a este punto, no te voy a confundir y vamos a hablar de las 2 causas principales. Y estas son el traumatismo dental y la famosa caries dental también. Con el traumatismo dental lo que puede suceder es que si tú de repente por algún accidente, que suele ser ya un accidente de cierta gravedad, por ejemplo digamos un cabezazo jugando fútbol o un accidente de tránsito donde te golpeas fuerte, o una caída en la que tus dientes se impactan contra el suelo directamente, esto puede generar que tu diente impacte fuertemente sobre el hueso que lo sostiene. Y entonces adentro del diente tenemos nosotros un tejido que se llama el paquete neurovascular. ¿Qué es el paquete neurovascular que está dentro del diente? Es lo que normalmente conocemos como el nervio y está integrado por, efectivamente, un paquete nervioso, pero también hay arterias, hay venas y hay vasos linfáticos. Entonces es todo un complejo que está ahí adentro del diente y es el que nos convierte a nuestros dientes en un órgano vital, en un órgano vivo. Por eso es que si nosotros tomamos una bebida muy helada o mordemos una paleta se le dice en El Salvador, o un helado, por ejemplo, ¿verdad? Y lo mordemos de una vez, puede ser que a veces los dientes nos dan esta sensación, ¿verdad? Esta sensibilidad, y eso es precisamente porque es un tejido vivo. Hay internamente un nervio que tiene receptores e inmediatamente identifica de que estás expuesto a un estímulo térmico, por ejemplo, algo muy helado. Entonces, por eso el diente transmite estos estímulos. Ahora, cuando se recibe este traumatismo, el golpe, si es muy fuerte, aunque no fracture la estructura visible del diente, en algunos casos tiene el potencial de dañar irreversiblemente este paquete neurovascular, este nervio que está interno en el diente. Cuando lo lesiona, si es de forma irreversible, como dije, entonces este se puede necrosar, es decir, que se muere ese pedacito internamente y puede dar origen entonces a una infección dental, porque ese pedacito de nervio ahí muerto, a la salida de la puntita de la raíz del diente, prácticamente se interrumpe lo que nosotros llamamos la irrigación, es decir, a donde pasan los vasos sanguíneos y entran en la puntita esa de la raíz y llevan sangre a toda la parte interna del diente. Al ser golpeado se interrumpe, se puede interrumpir ese flujo de forma irreversible y entonces sucede lo que te decía, ¿verdad? Se da esa necrosis, se muere ese pedacito de nervio. Al morirse y quedar incomunicado, al no seguir recibiendo aporte sanguíneo, pues ya no tiene nutrientes, ya no puede sobrevivir, ya no recibe oxígeno en ese pequeño espacio confinado del diente. Por lo tanto, se produce lo que te decía, una necrosis. Y esa necrosis empieza a ser en determinado momento acúmulo de bacterias, por ejemplo, y te puede generar un proceso infeccioso. Ahí es de donde se origina, por ejemplo, un proceso infeccioso por traumatismo, por golpe. Vamos a interrumpir ahí lo del traumatismo porque vamos a llegar a un punto muy similar, solo que ahora por la otra vía que te voy a explicar, que es la de la caries dental. Ok, ¿cómo se da la caries dental? Esta es muy famosa y muy reconocida, ¿verdad? Resulta que nosotros, nuestros dientes, el esmalte dental, que es el tejido externo del diente, este tejido que vemos, es el tejido más duro del cuerpo humano. Ningún tejido que nosotros tenemos lo iguala, ni el hueso, ni la dentina, nada. El esmalte dental es el tejido más duro y está compuesto en un 96% por componentes inorgánicos, es decir, es un alto contenido mineral. Hay un mineral que se llama hidroxiapatita, que es el que lo compone principalmente. Pero aún siendo tan duro, es susceptible de dañarse por los ácidos que producen ciertas bacterias
que pueden colonizar nuestra cavidad bucal. Por eso es importante romper ese ciclo y desorganizar esas colonias bacterianas, cosa que hacemos con la seda dental, con el cepillado y con todos los hábitos que hacemos en nuestra casa, ¿verdad? Pero cuando nos descuidamos, cuando no nos cepillamos adecuadamente los dientes, cuando no usamos la seda dental o cuando comemos comidas altamente cariogénicas con mucha frecuencia y no rompemos ese ciclo, entonces exponemos a nuestro cuerpo a que se pueda desmineralizar esa capa superior del esmalte debido a los ácidos que estas bacterias producen. Entonces, cuando el esmalte se desmineraliza, se empieza a producir una pequeña cavidad, como un huequito en ese vidrio tan resistente que es el esmalte. Esa desmineralización que produce la cavidad permite que nuevas bacterias vayan colonizando ese hueco que se está formando, esa cavitación que se ha dado en nuestro esmalte dental. Y entonces esto se convierte en un círculo vicioso, porque el hoyito, el hueco, cada vez se vuelve más grande debido a que hay más bacterias colonizándolo. Ya muchas veces la acción mecánica del cepillo no es capaz de limpiar hasta las profundidades de ese hueco y las bacterias entonces pues hacen su agosto ahí literalmente. Colonizan, reciben nutrientes de los mismos alimentos que nosotros ingerimos, un pedacito, un poquito se queda en ese hueco, las bacterias se nutren y sus desechos son ácidos, por lo tanto hacen cada vez más profundo este hueco, este hoyo, y es lo que nosotros llamamos lesión cariosa, ¿verdad? Es ya la lesión que produce la caries dental, que es una cavidad, una cavitación, ese huequito negro que vemos en un diente picado, como le decimos. ¿Qué pasa entonces? Si esto no recibe atención profesional, porque ahí la caries ya no se puede curar por sí sola, necesitamos la atención, la asistencia de un odontólogo, un profesional, para que la elimine y nos pueda realizar una obturación, es el término. Aquí le decimos rellenos, en otro lugar se les dice empastes, pero básicamente ese es el proceso por medio del cual se interrumpe el avance de esta caries y se corrige con este tipo de tratamientos. Si eso no se hace, entonces este hueco se vuelve más grande hasta que llega y produce también un daño en el paquete neurovascular, lo que hablábamos al inicio, ¿verdad? Ese complejo que está ahí adentro del diente, que es lo que le da vitalidad a nuestras piezas dentales. También cuando el hueco que la caries produce avanza tanto y se acerca a él y lo toca, lo inflama, lo lastima y muchas veces puede ser de manera irreversible. Generalmente aquí es donde se da ese dolor de muela tan intenso que mucha gente siente y que es insoportable, ¿verdad? Entonces, lo que se produce cuando hay ese dolor de muela es una inflamación muy grande interna en ese paquete neurovascular, en ese nervio del diente. Pero si no busca el paciente atención dental, entonces lo que termina sucediendo es que esa inflamación no se puede soportar por tanto tiempo y ese paquete neurovascular también termina necrosándose. Es decir, sucede comparativamente lo que hablábamos que podía pasar con el golpe, ¿verdad? Que el tejido de estar tan inflamado ya no soporta más y se necrosa, es decir, se muere ese pedacito internamente. Una vez esta necrosis se da, viene la colonización de bacterias internamente y empieza a producir un proceso infeccioso. ¿Qué pasa entonces? Hay muchas bacterias, el organismo, nuestro sistema de defensa, envía células a defender la zona y ese combate que se da empieza a producir ya exudado purulento, es decir, una pelotita de pus o un laguito, una lagunita de pus internamente que generalmente se acumula en la puntita de la raíz. Ahí se empieza a formar esa pelotita, que cuando el profesional o el odontólogo toma una radiografía puede ver generalmente una pelotita oscura que se llama lesión periapical, y eso solo se puede ver radiográficamente. Y así es como se empieza a gestar una infección dental. Si esto no se detiene, la lesión empieza a crecer, empieza a hacerse más grande el laguito de pus y empieza a ver por dónde rompe. Generalmente puede romper alguna de las tablitas del hueso que van paralelas a las raíces de los dientes y entonces es donde rompe y se observa una pequeña pelotita que lo que contiene adentro es pus. Aquí, por ejemplo, en El Salvador se le suele llamar postema o postemía. Puede tener diferentes nombres de acuerdo a la región, pero su nombre correcto pues es un absceso de origen dental. Así es como se puede originar una infección dental.
Vamos al punto número 2 del video. Aquí te voy a explicar cuáles son los síntomas y signos, es decir, aquellas cosas que puedes sentir o lo que puedes identificar si hay una infección dental que te está afectando. En primer lugar hay que decir que algunas veces lo que te avisa de que hay un problema es ese dolor del que hablaba en el punto anterior. Porque una vez el nervio se muere, y esto es muy importante, quiero que pongas mucha atención, una vez el nervio se muere, es decir, ese dolor intenso pasa, hay personas que toman medicamentos, no van al doctor y se aguantan y pasan unos 3-4 días y de repente el dolor desaparece. Atención y mucho ojo, porque eso no quiere decir que te hayas curado, no quiere decir que el problema se terminó, es lo contrario de hecho. Lo que pasó fue que, como te decía anteriormente, el diente no resistió ese nivel de inflamación interno y terminó necrosándose. Entonces, aunque el dolor se alivia, el proceso infeccioso empieza a desarrollarse. Entonces, si has experimentado un cuadro de dolor agudo que te ha estado molestando mucho, tomaste algún tipo de medicamento y ahora sientes que ya se te calmó, es el momento de asistir a tu consulta, porque no significa que te hayas curado, algo está pasando ahí y es lo que te decía, ¿verdad? Empieza un proceso infeccioso. Puede haber en ese proceso infeccioso, atención, un periodo asintomático, es decir, que muchas veces el dolor se quita y parece que no tengo nada, parece como que se me quitó por completo, pero ya dijimos que no es así. Cuando pasa un tiempo, si no se recibe atención, entonces viene generalmente el siguiente punto, el cual puede desarrollarse en dos líneas. Puede irse por la línea crónica o puede irse por la línea aguda. Y te explico a continuación en qué consiste cada una. Cuando se va por la línea crónica, normalmente lo que pasa es que como son infecciones pequeñas y si tenemos un sistema inmune, un sistema de defensa de nuestro cuerpo fuerte y vigoroso, el mismo sistema se encarga, inmediatamente envía células de defensa y aunque no logran erradicar, no logran eliminar la infección, pero sí la contienen, la encapsulan, la dejan confinada ahí, esa pelotita alrededor del diente y muchas veces lo único que la lesión puede hacer es, como te decía antes, romper las tablitas de hueso porque busca a dónde salir el organismo en su naturaleza, busca algún medio para expulsar ese pus que se está acumulando y es donde se forma el absceso que decíamos o trayecto fistuloso, ¿verdad? Que es cuando está como supurando, decimos, ¿verdad? Es decir, que está saliendo un poquito de pus y nos vemos la pelotita. Esta pelotita se me deshace, se me desaparece a veces por tiempo, de pronto vuelve a salir, pero sí percibo un sabor raro en la boca. Suele haber mal aliento asociado y entonces estos son signos de que hay una infección dental. Lo que pasa es que es una infección dental que se ha ido por la línea crónica, es decir, no se te va a quitar nunca a menos que recibas tratamiento. Ahora, puede suceder también que la lesión tome la vía aguda. Si toma la vía aguda, entonces ¿qué sucede? Ahí es donde se da un problema que generalmente te describo y es más o menos así. Suele haber algún desequilibrio, en algunos pacientes lamentablemente se va de una vez, toma la línea aguda, la infección, hay otros pacientes que no, hay otros pacientes que pasan con el problema crónico, esa pelotita que va, viene, desaparece, pasan tiempo sin síntomas, hay unos que es acá, entonces se tocan y molesta un poquito, pero nada más. El problema es que cuando de repente nuestro sistema inmunológico se debilita o hay cualquier tipo de desequilibrio en la homeostasis, es decir, en el equilibrio de nuestros sistemas, entonces se puede agudizar, es decir, estos cuadros crónicos son susceptibles de agudizarse y ahí es donde, por algún motivo, por algún desequilibrio, las bacterias empiezan a ganar la batalla y pueden generarnos un problema ya mucho más grave, que es una inflamación grande que ya nos produce fiebre, que nos produce mucha incomodidad y que suele ser muy dolorosa, ¿verdad? Esto ya es una infección dental agudo, un absceso apical agudo. Y también se puede convertir en muy peligroso, ya lo vamos a tocar más adelante, por eso es importante, eso sí suelen ser cuadros donde pues, el paciente busca atención, ¿verdad? Va a su profesional, algunas veces incluso necesitan ciertos casos, incluso hasta ingresos hospitalarios, no es muy común, pero se puede dar. Entonces, estas son prácticamente las dos vías que puede seguir este proceso y los signos y síntomas que tú puedes identificar. Entonces mucho ojo, ¿verdad? Porque hablamos de que puede haber un periodo que es asintomático,
o donde los síntomas que tú sientas pueden ser muy leves, pero atención, si hay un problema de dolor muy fuerte o identificas una pelotita, un poquito de pus, hay que buscar al odontólogo. Esto nos lleva al tercer punto del video, y es qué tan grave se puede volver un absceso dental o una infección dental o un diente infectado. Aquí es donde te quiero llamar a la alerta, porque realmente una infección dental no tratada se puede volver en un problema muy grave, incluso puede amenazar la vida de un paciente. Y ojo, que aunque esto puede parecer a veces un poquito exagerado, pero no lo es. Hay un padecimiento, por ejemplo, que se llama angina de Ludwig, donde los espacios aponeuróticos, se llaman esto, que son unos espacios virtuales que nosotros tenemos entre los tejidos, pueden verse invadidos por el problema de la infección. Es decir, la infección es tan aguda e inflama y avanza tanto que ya puede tomar esas zonas, expandirse a esos niveles, y el grave peligro, el riesgo, además de que también existe el riesgo de una bacteremia o una septicemia, pues si hay algún paciente con ciertas predisposiciones, una bacteremia es cuando ya la bacteria logra entrar al torrente sanguíneo, y septicemia es cuando ya esta bacteria que se metió al torrente sanguíneo y anda circulando es capaz de infectar otros órganos. Esa es una posible causa que se puede volver muy grave. Pero también en la angina de Ludwig, el cuadro más peligroso es que se inflama tanto el paciente que pueden obstruírsele sus vías aéreas, y el problema infeccioso puede cortarle la respiración e incluso provocarle la muerte. Por eso es que no te debas atener cuando identificas algún síntoma o signo de una posible infección dental. Es muy importante buscar atención profesional. Y eso nos lleva al punto número 4 del video. ¿Por qué es importante buscar al odontólogo y cómo se le puede dar tratamiento a este problema? Es imperativo que busques la atención de tu odontólogo, de tu profesional, porque como vimos, además de que es un problema que si no se trata puede amenazar incluso la vida de una persona, pero sin necesidad pues de llegar a este punto, hay otra serie de factores asociados, como son la incomodidad, ese mal sabor que se siente en la boca, y no digamos pues el mal aliento, ¿verdad? El mal aliento o halitosis, que pues socialmente te va a generar muchas incomodidades y muchos problemas. Entonces es importantísimo que al identificar una de estas situaciones hay que ir al doctor, hay que ir al odontólogo, ¿verdad? ¿Cómo se le puede dar tratamiento a esta situación? Mira, hay diferentes formas de abordarlo. Las dos más comunes, o digamos cuando ya hay un proceso infeccioso, por excelencia se sugiere tratar de salvar el diente si este diente es todavía rescatable, y para ello se te tendrá que realizar un tratamiento de conducto radicular, que es el área de la endodoncia en odontología, ¿verdad? En otro video yo te voy a explicar con precisión en qué consiste un tratamiento de conducto radicular, pero a grosso modo y rápidamente te digo que lo que tu dentista hace en una situación así es que elimina toda la caries, por ejemplo, ¿verdad? Accesa a los conductos de las raíces de tus dientes, los limpia profesionalmente, los desinfecta y luego los obtura o los sella con un material especial para luego poder reconstruirte ese diente con el tipo de rehabilitación que el doctor decida o lo que más te convenga. Esa es como la línea con la cual podemos salvar el diente. Lamentablemente hay ocasiones en que la destrucción de la caries es muy grande, o por haberse esperado demasiado tiempo se pudo dar una fractura muy grande que involucre a veces raíz que está por debajo incluso del hueso donde el diente se ancla. Es decir, hay un montón de situaciones que ya podrían contraindicar una endodoncia, y en ese caso pues el diente tiene que ser extraído, ¿verdad? Se hace una extracción dental o exodoncia, y en esas situaciones pues ya tienes que platicar con tu doctor las diferentes opciones que hay para rehabilitar o reponer ese diente que se ha perdido. La opción por excelencia para reponerlo son los implantes dentales. Generalmente para ello, al momento de quitarlo, tendrán que hacerte un injerto de hueso, y algunas veces hacer el injerto de hueso y esperar un tiempo para poder ponerte el implante. Hay otras ocasiones donde si la técnica lo permite y el caso es adecuado, entonces muchas veces tu doctor podrá extraer el diente y hacer la colocación de un implante dental y un injerto de hueso simultáneos para que el periodo de espera sin tu diente o sin tu muelita sea más corto.
pero básicamente esas son las grandes opciones de tratamiento que hay para combatir o erradicar un proceso infeccioso de origen dental. Bueno, espero que te haya gustado este video, que la información te sirva mucho. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte al canal, activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo nuevos videos, y por favor, si tienes algún comentario adicional, no dudes dejarlo acá abajo en la caja de comentarios. También, si tienes ideas o dudas o quieres que hable sobre otros temas de odontología, no dudes en comunicármelo abajo en la caja de los comentarios, porque estaré leyéndote y tomando muy en cuenta todas tus recomendaciones. Soy el doctor Alex Martínez y espero verte de nuevo acá muy pronto.